¿Qué se puede esperar de esta acción legal? ¿Qué pretende buscar esta acción legal? Mira, lo que ellos han hecho, tanto el padre Felipe, don Jorge, como sus hermanos, han interpuesto una acción civil en un tribunal civil de Santiago, concretamente el 19 Juzgado Civil de Santiago. Ingresó ayer esta demanda. La demanda materialmente todavía no llega al tribunal, digamos, no se ha iniciado su tramitación, sino que solamente ha sido ingresada, en donde lo que sí podemos presumir, sin conocer el texto de la demanda, que por ser una demanda civil lo que se busca aquí es una reparación económica que dice relación con el sufrimiento, con el daño moral que han sufrido tanto, y aquí hay un tema que, y en este caso particular, tiene mucha relevancia, incluso la evolución jurisprudencial que ha habido en Chile respecto al tema, dolor tanto respecto de quienes demandan directamente, es decir, del padre y de sus hermanos, pero también dolor, y esto se zanjó a propósito de un caso con un accidente laboral de una persona que estaba limpiando vidrio en lo alto de un edificio, cayó y falleció obviamente al caer. Se terminó determinando que ese trayecto, o sea, en la caída, esa persona también había sufrido, también había tenido una fricción. Por lo tanto, ese daño también es cuantificable. También... Es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque dentro de los argumentos, hasta donde yo entiendo que tiene esta demanda, están varias cosas que nosotros ya habíamos escuchado, que tienen que ver con la responsabilidad que tendría la Fuerza Aérea, en este caso, ¿no es cierto?, por no hacer cumplir los protocolos, por no tener el combustible necesario, por varias cosas, pero hay algo que a mí me pareció que era novedoso, y que era que no estaba el oxígeno suficiente. Por lo tanto, al momento de la caída, estas 21 personas que iban dentro del avión habrían sufrido hipoxia. Y esto, tanto los tripulantes como las personas los pasajeros, digamos. Y eso es un argumento completamente nuevo. Yo no lo había escuchado para nada. Y es un argumento tremendamente importante, más aún si tú consideras lo que decía la persona que habló ahí de la Fuerza Aérea, que habló de que había constancia de que había habido 2 aproximaciones frustradas. O sea, hubo 2 intentos o un par de vueltas donde puede haber habido ya, o se puede presumir que hubo una suerte de sufrimiento. ¿A quién se manda en concreto aquí? Es al Fisco de Chile, es decir, al Estado, a la cara patrimonial del Estado, que es el Fisco. Lo representa el Consejo de Defensa del Estado, ¿sí? Esta demanda se le notifica al Consejo de Defensa del Estado, que es el Consejo de Defensa del Estado representando los intereses del Estado de Chile, quien es la contraparte en este juicio que está encaminado a que se reparen los daños, o sea, que se pague por el sufrimiento en buenas cuentas, el dolor del sufrimiento. Y como decía Ale, este juicio en buenas cuentas, que curiosamente es un juicio respecto de una situación que se está demandando al Estado respecto a una falta de servicio, esa es como la argumentación, no falta del servicio, sino que falta de servicio. ¿Y no se puede demandar directamente a la FACH? Es que la cara patrimonial del Estado es el fisco. Entonces la demanda se dirige en contra del fisco. Abuela, ¿esto era algo esperable? ¿Había que esperar un tiempo prudente, que pasaron un par de años para decantar un poco las emociones? ¿Era algo que todo el mundo creía, por lo menos los periodistas creíamos que iba a ser, que iba a suceder? Sí, yo creo que se demoró harto. No entiendo mucho por qué. No solamente eso se demoró harto, sino que otras cosas que hemos señalado desde el primer día, desgraciadamente. No todos los medios de comunicación, ni menos los que a mi juicio debieran hacerlo con mayor énfasis, que es que aquí debería haber habido un interés de los medios, y particularmente el medio al que pertenecía este equipo, esta gente que falleció en el accidente, de velar la verdad. Y, por ejemplo, parte de la verdad es lo que estamos hablando en este minuto, que no se ha hablado antes. ¿Cuál fue el sufrimiento de Felipe Camiroaga y de todas esas personas durante los minutos, porque no fueron segundos, minutos en que ese avión comenzó a dar vueltas sin poder devolverse, y en que tiene que haber habido ahí una situación tremenda al interior del avión, ¿ya? Particularmente de Felipe, que por una parte sabía lo que estaba ocurriendo porque él mismo era piloto, y además de eso sin poder actuar por la hipoxia cerebral, según sabemos desde hoy, mucho tiempo después, que impide que uno pueda razonar adecuadamente y actuar adecuadamente. O sea, si existía alguna posibilidad de que alguien se tirara por la ventana, saliera en paracaídas, usara los salvavidas, usara este flotador gigante que aparece de las alas. En fin, estamos hablando de un avión de guerra que tiene una cantidad de implementos, ¿cierto? Eso fue absolutamente anulado por la hipoxia cerebral. Entonces, a mí me parece que ha habido hasta ahora una falta de decisión de determinadas entidades
para exigir la verdad en este caso desde el primer momento, y que esta demanda, que es completamente tingente, es, a mi juicio, un poco tardía. Ahora, la familia, claro, espera estos 2 años, más de 2 años, exactamente, ¿no es cierto? En septiembre de 2011 fue el accidente. Ellos arguyen que querían tener los antecedentes necesarios para poder hacer esta demanda, que en un primer momento ellos como que en el fondo creyeron en esta hipótesis del accidente y que luego se dan cuenta que entonces se lavan las manos echándole la culpa a la teniente Fernández, ¿no es cierto? Que no habría estado preparada, en fin, y que sería como un error humano. Pero ellos tienen ahora, es consistente la demanda. A mí al menos me parece que es súper consistente con todos estos datos que ellos dan, porque realmente dan datos científicos de por qué la Fuerza Aérea no habría cumplido con los protocolos, no existiría protocolo incluso, dicen. Precisamente, Ale, estos juicios consisten en eso, en un chequeo de cumplimiento de estándares. Y dentro de eso hay uno que es tremendamente importante, y sobre todo cuando tú como particular pasas a tener una relación con el Estado en un servicio y pasas a ser usuario, entre comillas, de una determinada prestación, en este caso de un viaje de carácter militar. Hay un derecho que es fundamental, que es el derecho a la información. Entonces, hay una pregunta que hacerse. Si a ti te informan y te dicen, mire, si usted viaja en este avión y sucede un accidente, el sistema de justicia que conoce de esto es un sistema de justicia tal. Si usted viaja en este avión no tiene caja negra, por lo tanto, lo que pase va a quedar sujeto a la investigación. ¿Te subes a ese vuelo?